En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Pero ignoraron esas advertencias y se negaron a cesar su programa de armas nucleares. Además, el programa de misiles balísticos convencionales del régimen estaba creciendo rápida y dramáticamente, y esto planteaba una amenaza colosal muy clara para Estados Unidos y sus bases en el extranjero. El régimen ya tenía misiles capaces de alcanzar Europa y nuestras bases tanto locales como en el extranjero, y pronto habrían tenido misiles capaces de alcanzar nuestra hermosa América. Voy a repasar una parte de la declaración por si el gobierno español no la ha entendido bien. O a lo mejor estaban todos hablando con Óscar Puente o mirando a ver qué raíl se llevaban, o váyanse ustedes a saber, ¿no? El régimen iraní, la teocracia asesina iraní, ya tenía misiles capaces de alcanzar Europa. España está en Europa. Y nuestras bases, tanto locales como en el extranjero, ¿vale? Las del extranjero de Estados Unidos, por ejemplo, son Rota y Morón, que están en España. ¿Vale? Lo digo porque a lo mejor tiene algún problema de entendimiento en el gobierno español y no se han dado cuenta de que la teocracia asesina iraní no solamente asesina en Irán, sino que es la mayor financiadora del terrorismo internacional en todo el planeta. A lo mejor no se han enterado estos defensores del escudo, ¿sabes? El escudo social, que por lo visto no debe llegar al hecho de que tú defiendas homosexuales, mujeres, estudiantes, universitarios, gente que simplemente quiere vivir en paz, cualquier tipo de persona que quiera expresarse libremente, tener derechos y libertades en Irán. Por lo visto eso les debe parecer poco, especialmente a Yolanda Díaz, por supuestísimo también a Pedro Sánchez, que dice que cómo vamos a estar con Estados Unidos y con Israel. No, por desgracia, en España ya no tenemos ninguna duda de que nunca vamos a estar, mientras que esté Pedro Sánchez, que esté Yolanda Díaz, nunca vamos a estar con Estados Unidos y con Israel. Siempre vamos a estar, y perdón por la expresión, con la mayor escoria del planeta. Siempre. Siempre. Luca Constantini, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y José Alejandro Vara, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Bueno, pues ya nos ha tenido que leer la cartilla. Por cierto, estamos ya metidos de hocicot, otra vez, en el peor de los grupos, en el peor de los bloques, en el peor momento. Porque España ha decidido que no va a ayudar en el ataque a Irán y a Estados Unidos. Y Estados Unidos ya ha dicho que retira sus aviones cisterna de las bases de Rota y Morón, con lo cual ya tenemos el jaleo montado por todo lo alto. Yo antes leí unas declaraciones que acaban de salir de uno de los senadores norteamericanos, de uno de los senadores del Partido Republicano, diciendo que directamente, lo leo tal cual, el gobierno de España ha perdido el rumbo moral. Palabras de Lindsey Graham, que habría que explicarle que realmente aquí no es que lo hayamos perdido. O sea, Pedro Sánchez no ha tenido nunca rumbo moral. No, es que la verdad yo no sé si Pedro Sánchez... Él se basa o se fía o tiene prevista su estrategia de cara a que en las elecciones del año que viene a él le vale con ser el gran Cid campeador del progreso contra Donald Trump. Y de hecho en Moncloa lo que dicen, oye, no, nosotros vamos a pasar las elecciones que tocan ahora, las regionales, ya sabemos que no vamos a ganar, luego en noviembre va a perder Donald Trump porque va a perder las elecciones de medio término y nosotros vamos a quedar como los únicos que estamos defendiendo una idea de política internacional progresista, alineada con los más desfavorecidos y por supuesto contra el monstruo de la Casa Blanca. Esta historia, que evidentemente yo no sé quién se la compra, yo creo los funcionarios que van a la fiesta de los Goya, que están todos subvencionados y que aplauden con las orejas, porque todavía se han quedado en Gaza, no se han enterado de que allí ya se ha firmado un acuerdo de paz. Pero esta historia nos sitúa en un terreno muy peligroso. ¿Por qué? Porque vamos a ver, los señores iraníes, por ejemplo, ya han mandado desde uno de sus redes, desde Hezbollah, ya han bombardeado Chipre, una base que está en Chipre, que es la UE, que es la OTAN. ¿Y qué ha dicho Bruselas? Ha dicho, bueno, de momento ya nosotros en eso ya veremos a ver más adelante. No hay que olvidar que el plantón que le ha dado Sánchez, el ir al otro lado, a Estados Unidos, supone que cerrar las bases de OTAN, las bases de Rota y de Morón, es que no pueden pasar los aviones de Estados Unidos y que nosotros estamos a 12 kilómetros de Marruecos y que tenemos Ceuta y Melilla, que está ahí, casualmente, en territorio fronterizo con Marruecos. Y que a la hora de la verdad, si necesitas algo de ayuda, yo creo que estas cosas le cabrean mucho al señor Trump. Leo datos, asesinatos del régimen iraní internamente, es decir, asesinatos de población civil entre finales de diciembre de 2025 y febrero de 2026, según Human Rights Activist News Agency, 6.126 personas asesinadas,
Otras ONGs con implantación hablan de 7.000 víctimas y activistas iraníes elevan la cifra hasta una horquilla entre 30.000 y 36.500 asesinatos civiles. Me imagino que mientras va contando el Partido Socialista asesinatos civiles, va mirando a ver si encuentra una estrategia electoral. Luca. Bueno, a ver, yo creo que lo del senador de Estados Unidos que habla de una bajeza moral, la clave es eso, porque en realidad sobre el tema de las bases que dice se cierran las bases, en realidad el cierre es un cierre fake, o sea, ahí las bases tienen un convenio con Estados Unidos según el cual la máxima disposición que da España al uso de estas bases depende de, en el caso de operaciones militares, a que tengan detrás, digamos, un acuerdo de carácter internacional, o sea, una resolución de la ONU y tal y cual. Por lo tanto, de facto, lo que ha hecho Sánchez ha sido más o menos, o sea, cumplir a la letra el convenio. Esto es muy importante decirlo. Es decir, España no ha roto ningún contrato, digamos, que haya firmado con Estados Unidos. La cuestión es que, desde el punto de vista político y moral, sí que la decisión tiene valor. Tiene valor en la medida en la que, por ejemplo, Inglaterra ha dicho, oye, pues nada, que todos estos aviones cisternas, pues que pasen por nuestros aeropuertos y que recarguen aquí. Entonces, claro, yo repito, yo creo que Sánchez, o sea, en eso es tan cobarde, francamente, que ni siquiera le está planteando de verdad cara a Estados Unidos. Está ganando tiempo, diciendo un poco, bueno, si vamos a jugar, pero que no sea con mi pelota. Bueno, una actitud realmente infantil, pero con el problema, como decía antes Alejandro, de lo de Chipre, de que, claro, si se extienden los ataques de Irán a la Unión Europea y entonces sí que deciden intervenir activamente Francia, Inglaterra, Alemania, entre otros, que ya hemos visto que lo que están haciendo, pues yo creo que Sánchez al final se va a sumar a eso. Nos está escuchando ya Florentino Portero. Florentino, ¿cómo estás? Pues muy buenas noches, don Carlos. Encantado de escucharles. Lo mismo te digo. Encantadísimos de que estés aquí. Trump ha anunciado esta tarde que no descarta ya el despliegue directamente de infantería, despliegue de soldados en Irán. La frase es muy descriptiva, me dan igual las encuestas. ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora, Florentino? Bueno, Trump lleva contradiciéndose desde hace mucho tiempo. Dice una cosa y hace la contraria. Si algo ha repetido en términos de política exterior es: conmigo Estados Unidos no va a vivir guerras, conmigo Estados Unidos no se va a complicar la vida reconstruyendo estados, ni defendiendo la democracia o prohibiendo la democracia aquí o allá. Ahora, finalmente, lo que ha dicho es que la campaña contra Irán, tiene como objetivo un cambio de régimen, aunque luego dice que no, pero luego vuelve a decir que sí. El colocar infantería en territorio iraní sería lo último, la mayor contradicción posible. Yo creo que esta última declaración va más dirigida a tratar de asustar a los dirigentes iraníes que de verdad a llevarlo a cabo, porque sería una contradicción máxima y sobre todo sería una operación de un calado enorme, porque si uno coloca infantería en Irán, estamos hablando de 1 millón de hombres, no estamos hablando de un regimiento, sino de una cosa mucho más seria. Irán es un país muy grande, muy poblado. Solamente la Guardia Revolucionaria debe tener unos 200.000 hombres, más o menos igual las Fuerzas Armadas iraníes, debe haber unos 200.000 reservistas. Estamos hablando de cantidades muy, muy, muy serias, ¿no? Así que, bueno, estamos en una dinámica que no es muy coherente en el plano doctrinal, donde lo que se busca, según se nos dice, es cambiar el régimen, pero nada de lo que está haciendo realmente va dirigido hoy por hoy a cambiar el régimen, porque el régimen está preparado para aguantar situaciones como estas y mucho más graves. Así que ya veremos cómo evoluciona. ¿Qué te parece la postura de España anunciando que no se usan las bases, pero explicaba Luca, y tienes razón, o sea, es que eso no está en tu mano, pero están diciendo que no, pero ya dejamos sentado el gesto político de que estamos en contra de Estados Unidos, no decimos nada de Irán? Ya, bueno, aquí hay dos planos. Uno es el interés nacional y otro es el interés del gobierno en la perspectiva del gobierno. Desde el punto de vista del interés nacional es una barbaridad que nos va a costar muchos disgustos, que nos va a hacer muchísimo daño. Es un terrible regalo que hacemos a Marruecos y es una crisis de confianza entre nosotros y Estados Unidos, entre nosotros y nuestros socios europeos y entre nosotros y el núcleo fundamental de los estados árabes,
que están siendo atacados en estos momentos por Irán y nosotros le estamos dando la espalda y nosotros seguimos apoyando a los islamistas frente a los árabes. Este es un tema muy, muy serio que también nos va a pasar factura. En segundo lugar, la perspectiva del gobierno. Vamos a ver, estas decisiones las toma Moncloa sin un análisis conjunto con exteriores, más allá de las conversaciones privadas que tenga el presidente del gobierno con el ministro de Asuntos Exteriores. Pero el ministerio como tal no funciona, no existe, no se consulta. Por lo tanto, son decisiones que se toman desde el relato de la política interior, por gente que no sabe nada de política internacional, y nada es nada, y que únicamente tratan de mantener vivo un relato político para, llegado el momento, poder sacar algún tipo de beneficio y aguantar. Eso quiere decir mantener la mayoría parlamentaria, captar votante de la extrema izquierda que puede estar muy desanimado por sus propios partidos políticos, mantener vivo todo un sistema para de esta manera pues tratar de sobrevivir. Pero insisto, lo hace gente que no sabe nada de política internacional y donde los diplomáticos españoles, la gente de oficio, los altos funcionarios, no están participando. Vamos a escuchar a Álvarez, que lo anunciaba de esta manera en Telecinco. No se están utilizando las bases españolas para esta operación y no se van a usar las bases españolas para nada que no esté en el convenio con Estados Unidos, ni para nada que no tenga encaje en la Carta de las Naciones Unidas. Sobre eso quiero ser taxativo y claro. ¿En qué posición nos deja este tipo de declaraciones, Florentino? Vamos a ver, cuando se habla del cumplimiento de un convenio, que es un convenio en el marco de un tratado, lo fundamental no es la letra estricta, sino el sentido que tuvo en un momento determinado que firmáramos un tratado, el de Washington, y un convenio, el hispanoamericano, en el marco o derivado del Tratado de Washington. Eso lo que quiere decir es que nos sentimos aliados, que compartimos perspectivas, riesgos, retos y amenazas, y llegado el momento actuamos conjuntamente. Lo de menos es la letra de la ley, o del tratado en este caso, o del convenio, porque eso sobre la marcha se puede rectificar o se puede negociar. Lo fundamental es estamos juntos en esto. Lo que nuestro gobierno está diciendo a Estados Unidos y de paso al mundo es que nosotros no compartimos visión con Estados Unidos y que consiguientemente no nos vamos a comportar como aliados. Bien, esto es un problema para nuestra relación con Estados Unidos, pero lo es tanto o más con el conjunto de Bruselas, Bruselas-OTAN y Bruselas-Unión Europea, porque la mayor parte de los estados europeos, sobre todo los grandes, los importantes, los que tienen política internacional, tienen muy claro que en estas circunstancias tenemos que estar con Estados Unidos y tenemos que estar con los árabes, que están sufriendo un ataque. Parecería como que los árabes fuesen, no sé, víctimas de Estados Unidos, ¿no? Los árabes son aliados de Estados Unidos, son aliados de Israel y están sufriendo por eso un ataque de Irán, que es una potencia islamista. No es árabe, es persa, pero es islamista. Y bueno, pues sencillamente lo que hacemos es enviar el mensaje de que nosotros no tenemos nada que ver con los intereses de Occidente, no tenemos nada que ver con los intereses del bloque árabe y una vez más estamos con los islamistas, con Hamas y con quien ha patrocinado a Hamas, que es el régimen de los ayatolás. Sandra, léenos, porque hay un comentario ya de gente muy influyente en Estados Unidos pidiendo la expulsión de la OTAN de España. Sí, eso le iba a preguntar a Florentino. No sé qué te parece, Florentino, esa información que estamos conociendo en las últimas horas, ¿no?, de que fuentes del entorno de Donald Trump pues están pidiendo ya la expulsión de España de la OTAN por la negativa precisamente a que se usen esas bases de Rota y de Morón. Se trata de Mark Thyssen, que es uno de los columnistas de referencia de Donald Trump. Suele hablar con él, dice David Alandete, y escribe en el Washington Post. Ya, bueno, no está previsto echar a nadie de un tratado, sencillamente eres signatario y actuarás como consideres oportuno. Como ya se ha comentado, España formalmente no ha violado el convenio. Y esto no es una operación de la OTAN, por lo tanto ese columnista debía haber estudiado un poquito más antes de escribir. Pero más allá de eso, es importante algo que habéis comentado antes, que son las declaraciones del senador Graham, que es senador autónomo, si mal no me acuerdo, por Carolina del Sur, y que es un senador de largo recorrido. O sea, que lleva muchos años en el Senado y siempre ha estado en la Comisión de Defensa, si mal no recuerdo, y aparte él es jurídico militar, si la memoria no me falla. Este sí que se sabe el tema.
Y cuando Graham dice estas cosas, cuidado, porque quiere decir que están tomando nota del tema otra vez, que saben exactamente lo que el gobierno está haciendo en este tema, pero también son muy conscientes de la relación del gobierno español, del Partido Territorial Español, con el régimen bolivariano, con el Grupo de Puebla y con todo ese mundo que todos sabemos está muy, muy relacionado con el crimen organizado y con el narcotráfico. Que hay unos matrimonios, unas relaciones muy, muy preocupantes. Entonces, claro, digamos, la imagen de España en Washington en estos momentos está realmente por los suelos y esto nos costará décadas el poder superarlo. Florentino, un abrazo enorme y muchísimas gracias. Don Carlos, un abrazo. Pues nos vamos a publicidad, volvemos enseguida, les damos las últimas novedades porque las hay, también las hay, y hay una advertencia por parte de Donald Trump ya muy severa, y hablamos también de todo lo que ha ocurrido en la Comisión de Investigación en el Senado con Zapatero. Policía militar iraní, depongan las armas y reciban inmunidad total o enfrenten una muerte segura. Será una muerte segura y no será bonita. Won't be pretty. Uno de los últimos mensajes de Donald Trump, que depongan las armas, que paren de asesinar población civil, que entreguen, básicamente, que aniquilen ellos mismos la dictadura de los ayatolás, porque si no, repetimos, decía Florentino Portero, que al final la entrada de un ejército de infantería a pie de obra, por decirlo de alguna manera, puede convertirse en un plan muy duro y con un número de bajas elevadísimo, pero lo que está dejando claro Donald Trump es que está dispuesto a todo. Y a mí ya me extrañaría que una vez lanzada esta campaña vaya a haber aquí un retroceso sin acabar con el régimen de los ayatolás. Veremos, porque luego una cosa es tumbar un régimen y otra cosa es reconstruir un país. Pero bueno, de momento veremos. La respuesta por parte de Irán ha sido ni de broma, ni de broma. No, ellos yo creo que en Washington esperan que se avengan a negociar. Pero también hay que tener en cuenta lo que decía Florentino. Oye, todos los países árabes de alrededor evidentemente están contra la dictadura de Irán. No tienen ahora mismo socios, no tienen con quién ir, con quién afrontar esta historia. Con Hezbollah, que Hezbollah les han lanzado 2 misiles los señores israelíes y ya prácticamente se han metido dentro de la cueva. Es que esta historia también, desde el punto de vista iraní, cuidado. Pakistán, os digo una cosa, desde el punto de vista estratégico, Grupo de Puebla, eje de Moscú, Pekín, Teherán, La Habana, Caracas, el golpe es brutal. Las mayores reservas petrolíferas de todo el planeta son las de Venezuela, ya no tiene el control el Grupo de Puebla. Las segundas mayores reservas petrolíferas de ese grupo son Irán. Veremos qué es lo que pasa, pero se pueden quedar sin los 2 colchones energéticos principales. Y cuidado, porque eso sí es un golpe al intento de desarrollo / invasión por parte de China. Es que bueno, si cae Irán es como el ajedrez, 2 torres y 2 alfiles. O sea, cae y los efectos en Rusia y China serían demoledores. Totalmente. Vamos con el Cal Plus. Venga, Cal Plus de Mundo Natural, un complemento, ya lo saben, rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, Cal Plus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Pues Nadia Pertusa, vamos con los miembros del Club Libertad Digital, una gente maravillosa a los que tenemos que mimar. Buenas noches, Carlos. La mamá de la socia a la que hoy quiero dedicar el programa creó una seguidora acérrima de radio. Nos lleva con ella ya donde va. Felicitamos, porque hoy cumplió 81 años, a Cecilia Marcos Alcázar, de Madrid, socia desde hace ya 6 años. Muchísimas felicidades, Cecilia. Un placer charlar un ratito y todo nuestro agradecimiento por su ayuda con la suscripción. Dejo por aquí el teléfono del club, 914094002, y el correo electrónico club@libertaddigital.com. Bueno, pues un abrazo enorme a Cecilia de Madrid. 81 años. 81 años y al pie del cañón, sí, señor. Como Dios manda. ¿Cómo te llena de orgullo y satisfacción, que decía el otro, pero la verdad es que te levanta la moral? Dices, claro, bueno, ahí está, escuchándonos desde hace 6 años. De Agustina de Aragón a Cecilia de Madrid. Qué grande, por favor. Vamos, sí, señor. Hay que dedicarle todos los mejores deseos del mundo. Un abrazo enorme a Cecilia y a toda su familia, que están todos con nosotros, así que todo un placer. 6 años en el club lleva. Y me imagino que estará haciendo ya boca a boca y tendremos por ahí ya nietos, o sabe Dios lo que tendremos. Todos bienvenidos y un auténtico placer. Bueno, vamos a ir a una cosa que no es ningún placer, que es escuchar a José Luis Rodríguez Zapatero, especialmente cuando suelta 13 mentiras por segundo. Comisión de investigación en el Senado,
Pero vamos a ir primero con una noticia que le ha enfadado mucho a José Luis Rodríguez Zapatero, ¿verdad? Sí. Alejandro Entrambas-Aguas publicaba que había salido corriendo José Luis Rodríguez Zapatero camino de Arabia. Dices, ¿qué se le habrá perdido en Arabia? Pues por lo visto se le había perdido el rastro del dinero de Plus Ultra, que resulta que 72 horas después de que fuera detenido Julito Martínez, el conseguidor del rescate de Plus Ultra, allá que sale corriendo, dices, ¿por qué sale corriendo a Arabia? ¿Le han dado un chivatazo, señor Marlaska? ¿Otro más, de verdad? Oye, y llega tan rápido que llega antes de que la policía, que estaba siguiendo esa pista, pudiera llegar a Arabia. Y dices, Dios bendito. Pero vamos a escuchar el corte de cómo se enfadaba José Luis Rodríguez Zapatero. Patraña, mentira, todo es mentira, bulo. Hoy se publica diciendo que me fui de urgencia a Arabia Saudí. Y yo alucinaba cuando lo he leído esta mañana, porque en Arabia Saudí la UDEF está investigando no sé qué relación con Plus Ultra. Yo fui a una cumbre de los 20 años de la Alianza de Civilizaciones que me habían invitado desde el mes de octubre, tengo aquí los papeles, y tenía el billete desde primeros de diciembre. O sea que ese es el tramo. Por eso estamos aquí. Del primer día de una gran mentira, una gran falsedad, al último. Fíjese el recorrido. Una gran mentira, una gran falsedad. Alejandro Entrambas-Aguas, ¿cómo estás? Hola, Carlos, buenas tardes. Oye, es llamativo que todas las mentiras las descubrimos cuando las saca la prensa y posteriormente la confirman con la interpretación que ellos quieran, pero la confirma, en este caso, José Luis Rodríguez Zapatero. Oye, no nos ha dado ni un solo dato por delante de la prensa, es curioso, pero luego todos acaban siendo ciertos. No, efectivamente, y es que, hombre, yo lo primero que he pensado cuando he escuchado a Zapatero referirse a la noticia que hemos publicado hoy en el debate del viaje a Arabia Saudí, es que lo primero que debe hacer por las mañanas es leer el debate, porque lo que ha hecho nada más llegar al Senado ha sido culpar de todos los males a la fotografía, el vídeo que publicamos en el periódico en el que se veía cómo se reunía a escondidas en el Monte del Pardo, ¿no? Que sepas que todos los aquí reunidos, bueno, Voz Populi, que está José Alejandro Vara aquí escuchándote, se ha librado de mote por ahora, ya os caerá. Tiene más pero complicado. Estamos aquí representantes de Diojete, el debacle y libertad vegetal. Dios bendito. Bueno, y como tú bien decías, ¿no, Carlos? De no haber sido por todas las investigaciones que hemos llevado a cabo nosotros en el debate, vosotros en Libertad Digital y en otros medios de comunicación, no se conocería ni la mitad de la implicación de Zapatero en toda esta trama de corrupción, ¿no? Y es normal que el expresidente del gobierno esté muy preocupado y, como digo, culpara de todos sus males a la cita del Pardo, porque es que esa fotografía en la que se veía cómo se reunía de manera clandestina con Julio Martínez ha sido la primera prueba documental que le unía directamente, en este caso, con la trama de corrupción de Plus Ultra, porque hasta ese momento había sospechas de corrupción, pero no había nada que lo ligara. Y este documento ha sido clave en que él, en estos momentos, esté al borde de una imputación judicial. Claro, es que cuando sacaste las fotografías aquellas de los dos, que hay que recordarlo, no estaban corriendo por el Monte del Pardo sin más, no, estaban corriendo por la zona restringida que te tiene que dar acceso el gobierno del Monte del Pardo. Pero cuando salió esa relación, cuando se vio que salían a correr, por cierto, todos cargados de folios, que debe ser un nuevo tipo de deporte, yo me lo había perdido. O sea, yo conocía, pues eso, el ir a correr en zapatillas, ¿sabes? Pues eso, con unos shorts, a poder ser sin los calcetines estos que lleva ahora ya la gente, que tontos fosforitos, que parece que hay una especie de concurso de colorines, pero bueno, pero yo no sabía que se corría con folios, debe ser un nuevo tipo de carrera. Bien, hasta ahí no sabíamos que tenían relación. Luego no nos dijo nada de lo que cobraba. Luego, por prensa, descubrimos lo que cobraba. Tampoco nos dijo nada de que cobraba la empresa de las hijas. Luego descubrimos que cobraba la empresa de las hijas. Luego no nos dijo nada de que casualmente el que le pagaba ya había recibido la misma cuantía justo de Plus Ultra por un bonus. Luego descubrimos que también había sido así. Luego no sabíamos que había parte del dinero que había debido salir también corriendo, no sé si con folios o sin folios, camino a Arabia Saudí. Ahora descubrimos que había dinero en Arabia Saudí. O sea, a ver si tanto correr, José Luis Rodríguez Zapatero por una vez llega antes que la prensa y dice algo de todo lo que hace antes de que se lo descubra la prensa. Pues sí, y entre otras cosas porque todo la retahíla de informaciones a la que acabas de hacer referencia, todo está documentado, ¿no? Y Zapatero hoy ha intentado echar balones fuera, pero la realidad es que nada de lo que ha dicho lo ha podido justificar ni con datos, ni con documentos, que es todo lo que sí que sostiene. En primer lugar, que cobró más de $500,000 de euros de la sociedad de análisis relevante justo después de que esta empresa cobrara a su vez de Plus Ultra, que sus hijas también se beneficiaron
hicieron de todos estos pagos, en concreto de más de 200.000 euros, y ahora con el viaje a Arabia Saudí, hombre, qué casualidad, ¿no? Él dice que tenía el viaje programado desde octubre, pero la realidad es que Zapatero viaja con urgencia a Arabia Saudí el 15 de diciembre. Y 4 días antes, la Policía Nacional había detenido a la cúpula de Plus Ultra, al empresario Julio Martínez Martínez, y los investigadores habían detectado que parte de las transferencias bancarias que están siendo objeto de investigación policial habían acabado en este país, en Arabia Saudí. Lo que, de nuevo, vuelve a aflorar otra vez la pregunta de ¿conocía Zapatero información sensible de esa investigación secreta que estaba llevando a cabo la Policía Nacional? Porque si no, no hay otra explicación. Pues déjame que simplemente ponga una especie de cuñita final a tu pregunta, señor Fernando Grande Marlaska. ¿Lo conocía? Alejandro, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Carlos. Y muchísimas gracias. Luca, yo tengo la sensación, por mucho que diga José Luis Rodríguez Zapatero, que cada día está más cercado. Sí, está más cercado. Además, aquí se habla de Julio Martínez y se ha hablado poco, yo creo, en esa comisión de Segundo Martínez, que es este comisario amigo del expresidente Zapatero, porque yo creo que lo que acaba de decir Alejandro daba un poco la idea, ¿no? Es decir, vale, perfecto, usted tenía, digamos, apalabrado, pactado un viaje a Arabia Saudí fenomenal, pero ¿usted supo algo antes de la detención de Julio Martínez? O sea, usted manejó una información privilegiada. Yo creo que estas son las grandes claves para saber exactamente lo que hizo Zapatero en estos días no tan frenéticos de la detención y de cuándo se empieza a saber, porque hasta aquel momento era secreta la investigación sobre el caso de Plus Ultra. Y lo que tú dices también es otra pista muy interesante, porque de fotografía en fotografía, yo creo que si fuera el Zapatero pensaría que quizás hay alguien que me está... ¿Quién le está siguiendo? Que me está siguiendo, y de ahí algo de nervios que hemos detectado hoy en la comisión. Y mira que corrían, y hasta aquí puedo llegar, ¿no? Corrían mucho, pero el que les seguía corría todavía más. Claro, Sandra, que nos está escuchando ya Fernando Martínez Mayo, ahora le vamos a saludar, pero haznos un repaso de los flashes, los puntos fuertes de esa declaración en la cual, de verdad que es que ha sido surrealista. Luego le ha dicho Fernando Martínez Mayo, el senador del Partido Popular, le ha dicho, vamos, que todo el mundo miente menos usted. Pero es que lo más gracioso era que certificaba todos los hechos, pero siempre negaba la consecuencia natural de esos hechos. Una cosa muy llamativa. Vamos con todos los hechos. Bueno, ha comenzado, como bien dices, negando prácticamente todo. Ha dicho que no tiene nada que ver con el polémico rescate de 53 millones de euros que Sánchez pagó a Plus Ultra, pero yo creo que es importante hacer hincapié en lo que sí ha reconocido. Para empezar, lo primero que ha dicho es que efectivamente fue él el que instó a Análisis Relevante a contratar a sus hijas. Cuando acepté la propuesta de realizar las tareas de consultor de Análisis Relevante, le propuse también que la agencia de mis hijas, Gondefab, pues hiciera las tareas de marketing, de comunicación, de apoyo a la sociedad y también de apoyo al consultor, en este caso a mí. Bueno, además ha admitido que cobró cerca de $500,000 de la cabeza visible de esta empresa, de Julio Martínez, que a su vez, hay que recordarlo, tenía un contrato para cobrar una comisión del 1% del rescate, que casualmente es la misma cantidad más o menos, y que efectivamente él terminó cobrando, aunque diga que por otro concepto que no tiene nada que ver con el rescate, ¿no? Lo de correr por una zona restringida del Pardo, dice Zapatero que solo era eso, correr, y que, bueno, que lo hacían porque eran muy amigos, que lo hacían con frecuencia. Ahora, lo han dejado de hacer. Y la pregunta es... ¿Han dejado de ser amigos? Claro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted ha vuelto a correr con el señor Julio Martínez? No. ¿Y por qué? Por razones obvias. Por prudencia. Por prudencia. Ya cortó toda la relación con él. Por prudencia. ¿Cortó la relación con él? Sí, pero digo... ¿Y por qué? Es mi amigo. Y sigue siendo su amigo, ¿no? Y reitero que nunca me pidió nada extraño. Y a partir de ahí hay un proceso judicial. Respételo. Respetémoslo todos. Ahora, tampoco le ha hecho mucha gracia que le pregunten por las conversaciones que mantenían. O sea, ¿no tendrá ningún inconveniente que a título voluntario usted aporte esas conversaciones? Pues no, sí tengo. Sí tiene. Tengo un derecho a la intimidad, aparte que no tengo ya, pero tengo un derecho a la intimidad. No tiene ningún... ¿O los ha borrado? Que no hacíamos... Es que Julio Martínez los ha borrado, porque se ha hecho un fiscal general del Estado. Por eso le pregunto si usted se ha hecho un fiscal general del Estado también los ha borrado. Usted es el que está intentando aquí hacerse un fiscal, pero no. ¿Los ha borrado o no los ha borrado? No, ni borrado ni no. No le interesa a usted. ¿Los ha borrado? No le interesa a usted. Es mi intimidad. Le pregunto que si los ha borrado. Es mi intimidad. Que se ha borrado los mensajes, señor Zapatero. Es mi derecho a la intimidad.
¿Es mi derecho a la intimidad? Como ya te digo yo, que si los ha borrado. Hombre, vamos, es mi derecho a la intimidad. Ríete de la goma Milán. Bueno, a partir de ahí es verdad que lo decíamos antes, ha habido mucha polémica con los informes. Si realmente hay un señor que es Sergio Sánchez, que es el exdirector de comunicación del CNI, que dice que los ha hecho, entonces el que hacía... Dice que es que la labor de consultor va más allá, que él hacía pues una labor de consultor oral, verbal, ¿no? Bueno, particularmente se ha nervioso se ha puesto en dos momentos. El primero, cuando le han preguntado por ese sobre que demostraría la financiación ilegal del Partido Socialista, cupos de petróleo venezolano, dice que ese sobre que Aldama se ha comprometido a entregar a la justicia no existe. No, incluso se ha dicho que yo que vehiculaba ese sobre. O que era, sí, se ha dicho que un poco yo era el que hacía el enlace para esa financiación de la Internacional Socialista y del Partido Socialista de 200 millones de euros, incluso con cuentas mías en San Petersburgo. Bueno, la pregunta es concreta. Es una patraña absoluta. Nunca le he hablado de ese sobre. Una patraña absoluta, no existe. Patraña absoluta. Y el último momento... La fotografía del sobre la hemos visto. Está ahí, todos hemos visto ese sobre. Y lo ha reclamado la Audiencia Nacional de Ismael Moreno. Está reclamando algo que no existe. Lo siguiente que va a ser citar como testigo a Elvis Presley, según él. Y el último momento en el que se ha puesto particularmente nervioso, y además es algo que no he visto que tenga mucha repercusión y a mí me ha hecho mucha gracia, ¿no? Es cuando le han preguntado por Huawei, por sus trabajos para China y concretamente para Huawei. ¿Ha cobrado de esta empresa? No. ¿Directa o indirectamente? No le voy a contestar a lo que es mi intimidad y mi derecho. No es intimidad. Absolutamente. ¿Directa o indirectamente, señor? Y segundo Martínez, seguro que está en Huawei porque le contrató sin que usted hiciera nada. Pues yo no. No hizo nada, ¿no? Fernando Martínez Maillo, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches. Nada, Fernando, ¿cómo estás después de haber descubierto que la intimidad de José Luis Rodríguez Zapatero consiste en los contratos de Huawei, en el borrado de los móviles, en su relación con empresas chinas y no sabemos si con Venezuela? La verdad es que no lo había escuchado así de esta manera, ¿no? Y la verdad es que me esboza una sonrisa, ¿no? Porque cuando estás ahí preguntando... Te han dado ganas, Fernando, de volver marcha atrás y repreguntarle otra vez, ¿no? Sí, claro, pero no tenía más tiempo, pero es que es castellano, de verdad, es surrealista, ¿no? ¿Qué intimidad tiene un señor que es presidente del gobierno, que utiliza medios públicos, que tiene asignación, que tiene pasaporte diplomático y que ha hecho actividades privadas? Pues contestar simplemente si ha trabajado para una empresa como Huawei. Es muy sencillo, que por cierto está prohibida el desarrollo del 5G por Estados Unidos, por la Unión Europea, hasta por la OTAN, ¿no? Pasa que no quería contestar y es evidentemente que ha borrado los mensajes. O no los ha querido contestar, o no los ha querido aportar. Aquí evidentemente hay una intención de mentir, hay intención de ocultar y la verdad es que ha sido... Yo creo que hemos retratado bastante bien al personaje. Oye, se ha puesto especialmente nervioso cuando le han preguntado por el famoso sobre, que el entorno de Víctor Aldama ya ha asegurado que contiene cupos de petróleo destinados a la financiación del Partido Socialista y el resto de partidos que integran la Internacional Socialista y que incluiría 250 millones de dólares en valoración de petróleo. Y se ha puesto especialmente nervioso. Sí, se ha puesto muy nervioso. Incluso, fíjate que tenía preparado alguna serie de cosas él con anterioridad para sacarlas antes de que se los preguntamos. Y una de ellas era esta, ¿no? Que empezó a argumentarlo como si lo trajera ya de casa preparado y no le ha salido ni siquiera bien ahí en ese momento. Yo creo que ha demostrado muchísimo nerviosismo. Veremos a ver lo que contiene definitivamente. Se ha comprometido el señor Aldama a aportarlo a la Audiencia Nacional. Estamos pendientes de fijar fecha. Fernando, él ha admitido, José Luis Rodríguez Zapatero, que él cobró básicamente $500,000. Ha admitido que coló a la empresa de sus hijas para que cobraran otros 200.000 euros. Es decir, que el entorno familiar de Rodríguez Zapatero habría cobrado en torno a 700.000 euros. La gran explicación ya ni tan siquiera ha sido he hecho unos informes maravillosos, chupendilerendi, que se los he entregado, porque claro, los conocemos y tienen frases tan sesudas como la crisis del COVID va a ser larga, esperemos que este semestre sea el de la salida, el de la recuperación. Bien, lo ha argumentado diciendo que era la asesoría oral. Bueno, realmente primero no nos ha hecho ver, y esto nos ha mentido durante casi un mes, ¿no? Hasta que salió Sergio Sánchez y lo ha desmentido hace 2 o 3 días, ¿no? Luego dice que ha colaborado. Y lo que ha dicho después es que, a ver, cuando yo le he dicho que si ha cobrado casi 500.000 por 15 informes, echada la cuenta, estamos hablando de 30.000 euros el informe.
12 folios, Carlos, 12 folios. Sale a unos 3.000 euros el folio, más o menos, 2.500, 3.000 euros. Yo los cobro todos los días. Yo los hago por menos, yo creo que cualquiera, ¿no? Claro. Pero claro, si vas al folio, que es lo que teníamos nosotros, hemos comprobado que son frases literales extraídas de la Organización Mundial de la Salud, porque es del año 2020, 2021, pero copiadas, O sea, es copiar y pegar. Control C, control V, ¿no? Sí, es muy sencillo. Entonces yo le he preguntado, ¿nos puede entregar el resto de informes? Porque queremos comprobarlo. Y ha dicho que no los entrega. Y ha dicho otra cosa, que bueno, que no cuestan tanto porque además de hacer informes escritos, él hacía informes orales. Ahora, yo la verdad es que no sé cómo se hace eso, la verdad. Fernando, menos corriendo, que tienes que jadear un rato. ¿Y cómo se factura? Porque esa es otra, claro, ¿cómo facturas un informe oral? Y a un señor que tiene una sociedad, que tiene un solo cliente, que es Plus Ultra, y solo tiene 2 pagadores, que son sus hijas, su familia y él. Claro, una cosa, Fernando, porque yo a estas alturas ya, vamos a ver, esta empresa evidentemente es una sociedad instrumental, él ha reconocido en esa declaración, en la Comisión de Investigación del Senado, ha reconocido que él estuvo en el impulso y en la creación. Por lo tanto, la podemos calificar de instrumental, pero vamos, de 100-100. Pero claro, a estas alturas, ¿alguien ha dado una explicación sensata y normal de a qué se dedicaba esa sociedad más allá de a lo obvio? Porque las sociedades tienen que tener una actividad, tienen que tener un negocio. ¿Qué hacía? ¿Qué servicio le prestaba Plus Ultra? Nada, eso no lo sabe. Yo creo que el propio Plus Ultra está diciendo que actividades relacionadas con desatascar o solucionar temas en Venezuela, es lo que, pero no se ha dicho, no sabemos qué exactamente. Vamos, todo esto es una excusa, ¿no? Este argumento, ¿no? Para tapar lo evidente. Cuando hay una sociedad instrumental, yo se lo he dicho, ¿no?, en lo que dice la OCDE sobre lo que son los elementos básicos para una trama de corrupción internacional, es básico la existencia de una sociedad instrumental, donde se trata con eso de tapar comisiones y se utilizan argumentos como consultorías genéricas. Y esta es la razón. Consultorías genéricas que no se han realizado, informes que no se han realizado, facturas infladas, y como consecuencia Plus Ultra lo que dice es que le ha dado 500.000, en fin, con otro concepto, es completamente falso. Cualquiera que se acerque con un mínimo de conocimiento de derecho, de economía, sabe perfectamente que estamos en el caso típico. Además no es la primera vez, Carlos, es que llevamos... hay muchos casos como estos, ¿no? Y parece mentira que se haya incurrido en un caso de esta naturaleza. Es obvio que ser una sociedad instrumental ha servido para tapar el pago de 500.000 euros por parte de Plus Ultra. Fernando, un abrazo fuerte y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, un saludo muy fuerte, gracias. Pues este es el resumen de lo que ha ocurrido hoy. Yo el resumen, fíjate, yo creo que Fernández Maillo ha estado muy bien en el interrogatorio, muy bien, porque lo llevan preparado, y eso hay que reconocer, porque hoy además estaban los de Junts, los de Esquerra, que recordemos incluso cuando estuvo el presidente del gobierno, cuando estuvo Sánchez, estaban un poquito más picajosos, pero hoy estaban absolutamente entregados, rendidos. Claro, está claro que el señor Zapatero negocia con Puigdemont y ha ido mucho a Ginebra y todas estas cosas, al final se tienen que pagar, ¿no? Pero hoy cuando Fernández Martínez Maillo le ha dicho, es usted un expresidente bajo sospecha. Ese es el momento en el que yo he visto que Zapatero ha pegado un brinco en el asiento y le ha dicho al presidente de la comisión, pero esto es incriminatorio, es que lo que me está diciendo es que esto bórrelo. Digo, oiga, pues es que ahí ha quedado la utilidad, que hay gente que lo pone en cuestión, lo de las comisiones de investigación, pues si se hacen bien, yo creo que funcionan bien. Hoy ha salido muy tocado, y eso que Zapatero tiene labia y además es irónico, es un cínico, miente más que habla, eso ya lo sabemos, es la escuela que aprendió Sánchez. Pero cuando le ha dicho lo de bajo sospecha, a mí me ha dado la sensación de que ha notado que no le valían de nada todas las mentiras que estaba desplegando y que estaba calado. Y ya claro, cuando ha dicho lo de, oye, es que están haciendo aquí unos folios que están copiados de informes y los están cobrando, informes de la OMS, y los están cobrando a 3.000 euros el folio, sonaba un poco al corta y pega de los libros del propio presidente del gobierno, que también eran todos copias de fotocopias. Que ya ha salido el autor real, el negro. Y ha dicho Sergio Sánchez dicho que los hice yo y cobré 18.000 euros. 18.000. Entonces, de 18 a 450, Luca. Hombre, a ver, yo creo que, claro, el caso de Plus Ultra canta demasiado, ¿no? Entonces yo creo que el Partido Popular
se ha centrado en este asunto y lo entiendo porque el tiempo en esta comisión, decía Alejandro, que son muy útiles esta comisión. Pues sí, yo estoy de acuerdo, son útiles, pero claro, tienen límites. O sea, es decir, es que al fin y al cabo el ponente, o sea, la persona que tiene ahí que declarar, en este caso Zapatero, tiene cierta ventaja en la medida que los demás 8 grupos parlamentarios, pues prácticamente le cantan con la guitarra el violín. O sea, sí, hoy entonces, se ha notado particularmente. Entonces, y claro, la única formación en este caso que ha sido el Partido Popular, porque habrá que decirlo, Vox, hola, buenas tardes. No, es que las cosas como son. O sea, cuando una comisión, hay un deber, yo creo, por parte de los representantes públicos. Máxime si tienes delante a Zapatero, que te tienes que preparar algo, por favor. Entonces, porque quien sí que se lo había preparado muy bien es el señor Zapatero. O sea, es verdad que hemos sacado unos cuantos... Totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, es verdad que hemos sacado los momentos, digamos, los highlights, ¿no? O sea, los momentos donde Zapatero se le ve nervioso y tal. No, pero él iba armado. Iba armado. Sí. Y la primera parte de la comisión, francamente, o sea, ha sido, bueno, un viaje en Disneyland París. O sea, quiero decir, entonces esto es importante. Y ha habido elementos que se han perdido en ese tipo de interrogatorio. Yo creo que no se ha centrado mucho el tema sobre Segundo Martínez, que lo he comentado antes, o sea, qué figura, quién es ese comisario, qué relación tiene con el expresidente, cuándo fue la última vez que habló con él, si tuvo algún tipo de papel antes de la detención de Julito Martínez, el amigo de la consultora de Plus Ultra. Y otra historia muy importante, muy importante. En primer lugar, eso era importante para todo lo que es la investigación policial. Porque esta comisión no la ven solo los periodistas, no la ven solo los interesados en la política, hay otros ojos, ¿no? Y otros oídos, que pueden ser los jueces, pueden ser investigadores de carácter policial y fíjate tú, incluso potencias extranjeras. Es decir, porque yo creo que Estados Unidos hoy estaba muy interesado en ver lo que dice Zapatero. No tanto en este caso con el tema de Segundo Martínez, que esto quizá le podía interesar más a las fuerzas de seguridad que están investigando el tema de Plus Ultra, sino en el tema de China. ¿Dónde está China? China y Venezuela. ¿Dónde está Huawei? Pero es que pasa que Venezuela ya más o menos, o sea, todavía falta por saber, pero es más fácil llegar. ¿Pero China? Por cierto, que hoy, Luca, publicabais, vamos a irnos a publicidad, pero otra noticia muy importante, la filial que Air Europa creó para Begoña Gómez, estamos hablando de Guacalúa, es decir, del grupo Air Europa, sí. Bien, pues fue registrada en República Dominicana. Guacalúa se inscribió en la isla caribeña 3 meses después de hacerlo en España para operar y desarrollar negocios. Casualidades dominicanas de la vida socialista. Siempre parece dominicana. Siempre es una cosa, de verdad. Es la nueva capital de España, República Dominicana. Debe ser. Dicen, oye, cuando sale el Falcon dicen, hombre, pero tenía que hacer escala. ¿En República Dominicana? Todo, o sea, siempre, o sea, un día de estos van a decir, ¿a dónde iba? No, a Calahorra. ¿Y dónde hizo escala? En República Dominicana. Yo solamente le puedo pedir disculpas por lo que está sucediendo aquí. O sea, siento una profunda y absoluta vergüenza. Esto es un juicio sumarísimo y es la caza y captura de socialistas precisamente. Y no están escuchando a alguien del Partido Socialista, ¿eh? Están escuchando a Carla Antonelli, senadora de Más Madrid. Esta es la dureza. ¿Cómo decía Más Madrid? Como veamos, decían todos los de la extremísima izquierda, decían, como veamos un acercamiento a la financiación ilegal del Partido Socialista, será una línea roja. Bueno, pues se ha quedado. La línea se ha debido convertir en otra cosa, deben ser puntitos, y lo de rojo, pero vamos, se la han tomado al pie de la letra, ¿eh? O sea, según se acerca a que tufa financiación ilegal del Partido Socialista con los cupos venezolanos, con el petróleo, con Zapatero, oye, un respaldo, le han hecho una mele protectora a Zapatero de muchísimo cuidado. Vamos, si te parece, Sandra, con una noticia más, porque Zapatero, como no, José Luis Rodríguez Zapatero, ya no es que aparezca implicado en los cobros de esa sociedad creada para conseguir el rescate de Plus Ultra, que hay que recordarlo, 53 millonazos a una empresa que decían es estratégica. Sí, claro, el 0,03% de los vuelos nacionales. Vamos, el día que descubran a los responsables del 99 y pico, no sé cómo los van a calificar. Bien, pues Carlos Segovia, en el Diario El Mundo, publicaba, Sandra, que es que estuvo Zapatero directamente en el impulso de la sociedad. Vamos, que es una instrumental, pero de manual. Concretamente, lo que cuenta Carlos Segovia en esa información que publica hoy el diario El Mundo es que el expresidente del gobierno fue el que diseñó en persona esa empresa de Julio Martínez, Análisis Relevante, y además que lo hizo en una fecha
muy concreta. A los 25 días exactamente del pacto Pedro Sánchez-Pablo Iglesias para gobernar 4 años. ¿Por qué? Bueno, pues porque estaba seguro de que entonces podría ganar influencia con el Ejecutivo que se estaba formando. Y luego formando. decimos que no son productivos los socialistas. Mira Desde cómo luego. corren, mira. Sí, sí. Bueno, pues nos explicaba esta información el propio Carlos Segovia esta tarde en declaraciones a este programa. Y fue muy significativo que cuando se empezó a hablar de esta sociedad, acababa de ganar Pedro Sánchez las elecciones en noviembre de 2019 y acababa ya de anunciar un acuerdo con Pablo Iglesias, lo cual podía asegurar por primera vez a Sánchez un mandato de 4 años. En torno a esas conversaciones con otros socios para la investidura de Sánchez, se empezó a tomar la idea de montar esta empresa y hubo una reunión muy importante el 6 de diciembre que participaron, entre otros, pues el propio Zapatero y Julio Martínez. Ahí estaban Julio Martínez y Zapatero, pero también Javier de Paz, el alto cargo de Telefónica, del que hemos hablado también estos días, y, como no, Sergio Sánchez, el exalto cargo del CNI, exdirector de comunicación, que, bueno, al final era el negro, como decías tú, ¿no? Como se suele decir coloquialmente, el que hacía realmente los informes. Cualquiera diría que se estaban montando un chiringuito, ¿no? Pues desde luego, si no es así, lo parece. Pero ojo, porque aunque lógicamente ha jugado un poco al despiste, Zapatero, en buena medida, ha confirmado esta información hoy en el Senado. Ha confirmado que se le comentó, no recuerda las fechas, la idea y que habló de ello, pero que fue cuando se constituyó formalmente Análisis Relevante, cuando ya él dice que decidió ser consultor de esa sociedad. Pero vamos, sabemos, y lo saben también sus escoltas, que participó en esas reuniones previas a la constitución de Análisis Relevante. Ay, Dios. O sea, que él lo impulsa, pero él solamente aparece colateralmente y como consultor, no aparece como socio. Pero qué fracaso. Esto tiene un nombre, ¿no? Se llama Testaferro, ¿no? Sí, también tiene un nombre, qué fracaso de consultor. O sea, porque si esta empresa solo al fin y al cabo logró un cliente, pues vaya habilidad de consultor. Oye, bueno, un cliente que pagaba muy bien. A 3.000 sí. el folio, ¿eh? Eso sí. No sé dónde está la queja, ¿eh? Pero qué desastre. No, pero ahí decía empresa, Zapatero, ¿no? cuando le preguntaba por esto, decía, no, que es que llevaba a Pedro Sánchez desde 1 año y pico antes en el gobierno. Dice, ya, pero el pacto con Pablo Iglesias es justo 20 días antes de que usted montara este chiringuito, pero automáticamente, con el que ha multiplicado por 90 su patrimonio, multiplicado por 90 en 5 años. El Dices, pacto cobrando 70.000 euros, oye, a mí me parece que había algún porcentaje por ahí de comisión que seguramente no nos hemos enterado, porque me da que el chalet de Puerta de Hierro no se paga con 70.000 al mes. El pacto con Pablo Iglesias, que fue lo que podríamos denominar el pacto venezolano. Totalmente, o sea, es además. que a partir de ese momento el gobierno de España se entrega a Venezuela. Sí, pero el padrino, o digamos, quien permite ese pacto es Zapatero. Quizás nos olvidamos que en el año 2019 hay un primer intento de acuerdo entre Sánchez y Pablo Iglesias que fracasa. Sí. ¿Y cuándo fracasa? ¿Os acordáis en la sede parlamentaria cuando Iglesias dice, acabo de hablar con Zapatero, que ahí fue. hablaba ahí de un acuerdo con los sindicatos de por medio, ahora no recuerdo los pormenores, pero era una idea como que vamos, entonces Zapatero estaba en contacto con Pablo Iglesias ¿Y para quién era, facilitar Luca, el acuerdo? el otro que les juntaba? El Pro Bono. Ah, bueno, claro. José Bono. También. Y Ábalos, claro. Y Ábalos, cuidado. Y de hecho en aquel momento, Ábalos, que además enviaba las invitaciones para que de él se viniera. En aquel momento, la gente de Podemos hablaba fenomenal de Ábalos porque Ábalos había aconsejado a Pedro Sánchez llegar a un acuerdo con Pablo Iglesias. Quien no quería el acuerdo era, para aquel momento, Ibarredondo. Porque Ibarredondo era de la tesis de que todavía había que intentar con Ciudadanos y era el de la repetición electoral, que luego se repitieron las elecciones. Pero como el resultado fue por debajo de las expectativas, entonces Sánchez se entregó a la línea Ábalos. Iván Redondo todavía debía estar pensando en temas políticos. Claro, no se había dado cuenta de que el cerebro de Pedro Sánchez y el de Begoña Gómez estaban pensando en otra cosa. En una cosa que si lo tiras hace clink, clink, clink. Se llama moneda y se llama dinero. Caja registradora. Vamos, al final bueno, es eso. Vamos a volver a lo que está ocurriendo con esta historia del ataque de Estados Unidos a Israel a Irán para proteger a la población que está siendo machacada, masacrada, asesinada en bloque. Yo leía antes las cifras. Según algunas de las ONGs que operan en el terreno, que intentan operar en el terreno, estaríamos hablando de 7.000 asesinatos desde diciembre del año pasado, es decir, nada, en un par de meses. 7.000 asesinatos, según los activistas, 35.000 asesinatos de población civil, más el machaque habitual de todos los derechos y libertades de esa población. Bueno, surge el ataque. Y efectivamente pues hay respuesta por parte de Irán. Está intentando cerrar el estrecho de Hormuz. Si se cierra el estrecho de Hormuz todavía subirán más los hidrocarburos, en concreto el gas natural, el petróleo, etcétera. Luis Fernando Quintero, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Experto de libertad digital en mercados, te lo pregunto, ya tenemos el petróleo y el gas disparando sus precios tras el ataque a Irán, el barril de Brent avanza casi un 10%, roza los $80, el gas natural se habría disparado un 20-25%. ¿Qué tenemos que esperarnos de lo que está ocurriendo? Pues aquí hay dos variables que son fundamentales. Una es el tiempo que vaya a tardar la situación en resolverse, porque la afectación sobre tanto el estrecho de Hormuz como, por otro lado, la llegada a Europa por el Mar Rojo van a ser fundamentales a la hora de saber qué es lo que va a pasar con el comportamiento de los precios del crudo. Básicamente, no es que haya ido alguien al estrecho de Hormuz a poner una puerta. Básicamente lo que sucede es que efectivamente las empresas que se dedican a transportar petróleo, gas y un elemento del que vamos a hablar en un momentito, que te lo voy a contar muy rápido, pero que es extraordinariamente importante, porque por el estrecho de Hormuz circula más o menos el 20% del petróleo y del gas natural que se consume en el mundo. Pero es que por el estrecho de Hormuz sale el 30% de los amonios y de las ureas que se utilizan en todo el mundo para fertilizar las plantaciones, los cereales, el trigo, es decir, las explotaciones agrarias y agrícolas de todo el mundo, el 30% de los fertilizantes. Esto también está paralizado ahora mismo porque las empresas navieras, hasta que no tengan garantías de sus aseguradoras de que en situación de guerra, aunque les suban el precio de las pólizas, van a poder navegar con ciertas garantías de que si existe algún riesgo real de que les hundan un barco debido a la actividad... A ver quién es el guapo que se juega el barco, literalmente. Claro, entonces, en cuanto ha empezado la guerra, se han paralizado todas las navieras, han anclado o han ido a puerto a la espera de ver si se soluciona Luis esta Fernando, situación. déjanos que nos dé Sandra un avance, porque está hablando, es verdad que la fuente es más que dudosa, porque es la Guardia Revolucionaria iraní, es decir, los asesinos, pero están hablando de que de facto habrían conseguido un cierre del estrecho de Hormuz. Sí, lo que están diciendo hasta ahora los medios de comunicación iraníes es que el comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán ha dicho que el estrecho de Hormuz está ya cerrado y que Irán prenderá fuego a cualquier barco que intente cruzarlo. Luis Fernando. Pues más a mi favor. Ahora ya sí estaría más... De facto ya no es el miedo a que te caiga una bomba, ya es la amenaza de que como te muevas te puede caer una bomba. Esto, si se prolonga en el tiempo, como comprenderéis, el tráfico del petróleo que salía de esa zona, el Golfo Pérsico, aunque en esencia iba fundamentalmente a China, era quien lo consumía, si no está llegando a China, China tendrá que coger el petróleo de otras líneas mercados comerciales, efectivamente, de otros mercados, con lo cual las presiones alcistas al crudo van a ser fundamentales. De momento, la subida ha sido decías tú, roza al 10%, un 8,84. Estoy viendo los futuros ahora mismo del Brent, que están cotizando en $79. No es descartable que en el corto plazo lleguen a alcanzar un precio mayor, y depende del tiempo y de la intensidad que esto se mantenga, pues veremos que los precios van presionando todavía más al alza. Luis Fernando, las bolsas han adoptado, lo digo, o sea, han mostrado caídas, el IBEX 35 ha mostrado caídas, el arranque de la bolsa norteamericana ha sido a la baja, pero no ha sido una reacción de pánico. En absoluto. Los mercados han estado... Ten en cuenta que llevan tiempo especulando con la escalada de tensión en la zona. Como se suele decir, los mercados suelen avanzar o suelen descontar este tipo de situaciones, y ahora mismo se impone la prudencia. Sin saber, estamos en un momento muy inicial, no sabemos hacia dónde se va a dirigir ahora mismo las tensiones. También hay una cosa que en bolsa, aunque parezca un poco frívolo, siempre pasa, y es que cuando los conflictos se enquistan en el tiempo, existe una reacción inicial más o menos violenta en los mercados a la situación de incertidumbre, pero si se va enquistando en el tiempo los conflictos, al final los mercados, digamos que adaptan la nueva situación y empiezan a evolucionar de una manera sencilla. Esto sucedió cuando arrancó el conflicto en Ucrania, si recordamos, cuando pensábamos que iba a ser igual un conflicto que iba a durar una semana, 10 días, y después de años de guerra en Ucrania, los mercados han ido evolucionando, y fijaos si están ahora mismo en máximos. Entonces, ahora mismo es prudencia, pero sí tenemos pistas importantes. Si nos vamos al IBEX 35 y miramos cuáles son las empresas que han reaccionado de una manera más evidente a la situación actual,
tenemos como una gran ganadora en el día de hoy a Repsol. Repsol, que ha tenido un comportamiento buenísimo en mercado con los precios del petróleo extraordinariamente bajos, y eso que es la materia prima para poner en marcha sus productos. Ahora que sube el precio del petróleo, Repsol avanza en bolsa hoy un 5,6%. Los mensajes de Trump, el último que ha lanzado, ha hablado de que no descartaría ni siquiera una invasión terrestre de Irán. El Florentino Portero, que ha estado con nosotros hace bien poquito, hace una hora, ha descartado esta opción, pero bueno, él lo está diciendo Donald Trump, y lo que sí que ha asegurado es, y leo la frase literal, los estamos destrozando. Los mercados dan por hecho que esto es el avance real y que por tanto la campaña no será tan larga, la campaña bélica. Podría ser una de las lecturas que podríamos hacer de la reacción tibia en los mercados. Han sido, hay que decirlo, pérdidas generalizadas de más del 2% en prácticamente todos los índices del viejo continente, pero no han sido reacciones violentas. Es posible que una de las cosas que estén avanzando los mercados ahora mismo, uno de los escenarios que estén avanzando, es que la situación en esa zona a menudo conflictiva del mundo pueda cambiar a mejor. Esta sí puede ser una lectura que podríamos hacer, pero yo sí os diría que estamos en un momento muy preliminar y que la principal preocupación que está observando el mundo tiene que ver con esas direcciones. ¿Hacia dónde va a ir el precio del petróleo? ¿Cuánto tiempo van a estar los envíos de crudo que están ahora mismo paralizados en Hormuz? ¿Cuánto tiempo van a estar paralizados? ¿Cuánto tiempo van a estar los productores de petróleo sin contar con ese 20% que aparece por ahí? ¿Qué va a pasar con el gas? Un gas que está subiendo y mucho, y que todos sabemos lo importante que es para la generación eléctrica en el mundo desarrollado, y también, y no es menor, lo que va a pasar con los fertilizantes en todo el mundo, porque aquí ya empezaríamos a hablar de las cosas de comer. De hecho, Janet Yellen, una de las cosas que ha dicho hace unas horas, es que la situación lo que hace es poner en entredicho la posibilidad de que la inflación siga siendo moderada. Dicho de otra manera, teme que tengamos riesgos inflacionarios al alza, lo que haría que la Reserva Federal norteamericana desterrase la idea de bajar tipos de interés. Bueno, Luis Fernando, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un placer, Carlos. Por cierto, ya se están confirmando datos de esa retirada de aviones por parte de Estados Unidos. En concreto, habría sacado de las bases españolas por la postura de Pedro Sánchez y de, y de su ministro de Exteriores, Álvarez. Álvarez se ha convertido poco menos, no llega yo creo que ni a director de comunicación. Es el jefe de prensa que va comunicando las ocurrencias de Sánchez, y así nos va. Se habrían retirado de las bases españolas de Rota y Morón, en concreto y especialmente de Morón de la Frontera, en Sevilla, 15 aviones KC-135. Solamente quedaría en estos momentos uno de esos aviones. Son aviones cisterna de grandísimo tonelaje, yo creo que la gente los puede tener en mente, unos aviones enormes con una pértiga capaz de suministrar en vuelo a cazas y a otro tipo de aviones suministro de hidrocarburo, de queroseno. Son aviones cuatrimotores y 15 de ellos ya habrían sido retirados, es decir, que se estaría cumpliendo esa advertencia por parte de Estados Unidos. Es que es muy mal rollo. Primero, ya sabemos que Trump no soporta a Sánchez, porque Sánchez está haciéndose el papel de yo soy la némesis de Quiere Trump hacerse y todo la campaña eso. A costa de Trump. Exactamente, y eso le toca las narices. Pero ahora, cuando realmente lo necesita, porque ahora mismo está claro que viene muy bien tener las bases como para el lanzamiento desde aquí, no simplemente tener que contar con los portaaviones, y entonces le dice que no. Oye, es que esto además no lo ha hecho ningún gobierno español desde Felipe González con Libia, ¿os acordáis? En el 86, que dijo, por aquí no pasan los aviones americanos, pero luego ningún otro presidente de gobierno español, al margen de los convenios o no convenios, había llevado a cabo una decisión como esta. Y esto en un momento delicado que se están jugando, oye, estamos casi al borde de la Tercera Guerra Mundial. Es que son países lanzándose Tomahawks, lanzándose misiles, lanzando aviones, barcos y son muchos países, Irán en el otro lado. Y resulta que una pieza imprescindible como geoestrategia, que es España, oye, pues ¿qué puede pensar Donald Trump? Que me voy a llevar las bases a Marruecos. Eso es seguramente lo que están pensando ahora mismo en Washington, y es posiblemente algo que puede ocurrir. Ya se ha hablado de eso, de la posibilidad de llevarse las bases fuera de España. Si no es un socio fiable, si no funciona cuando nosotros lo necesitamos, ¿para qué los queremos? Luca.
Sí, bueno, yo creo que evidentemente genera malestar, pero yo creo que, en fin, a mí me parece la actitud de un enano. O sea, la verdad lo digo. O sea, yo creo que en la situación en la que está, el caprichito de Sánchez y del otro Álvarez, que no vale para nada, francamente. O sea, es que es una cosa tan patética. Porque a la hora de la verdad, quiero decir, España... Tampoco tendría capacidad real como para romper el vínculo atlántico, y creo que esto Estados Unidos lo sabe. Si de verdad hace falta sobrevolar, que los cazas sobrevuelen España, sobrevolarán a España, está en el marco de la OTAN, y ya veremos lo que puede hacer España si la cosa se complica, ¿no? Que tú decías, aquí estamos en una situación complicada, efectivamente, porque los movimientos que han dado Francia, Alemania e Inglaterra son importantes. Y fíjate que Francia, Alemania e Inglaterra también han dicho, o sea, han manifestado algunas dudas sobre la operación militar desde el principio, entre otras cosas porque están mosqueados, porque parece ser que no les avisaron, ¿no? Italia también está mosqueada porque no les avisaron, y ahora Meloni tiene un problema porque justo en Dubái estaba el ministro de Defensa que estaba de vacaciones. O sea, digamos, también ha ocurrido el típico teatrillo italiana. Pero yo creo francamente que eso, más que enfadar, enojar a Estados Unidos, es verdad que es un ladrillo más en ese muro, ¿no? que Sánchez ha querido construir contra Trump, pero yo creo que revela la nimiedad, la pequeñez de un señor, de un hombre, en ese caso Pedro Sánchez, que deja al fin y al cabo los intereses de esta nación, que es España, con todos sus millones de habitantes, a la merced simplemente de un interés coyuntural de Sánchez, en fin, no sé, de hablar a un determinado segmento de la población de izquierdistas que no quiere admitir, reconocer la realidad. O sea, es que ya no vale con hablar de lo... Hace 2 días eran los tecnos oligarcas, y ahora tenemos una guerra cuyo éxito no sabemos cómo va a terminar, pero evidentemente una situación muy grave, y el papel que está jugando España por culpa de Pedro Sánchez es realmente de un enano. Dejadme que avancemos hacia tema Adamuz, tema accidente, tema investigación, tema robo de pruebas por parte de Adif. Porque claro, hoy descubríamos además que la Guardia Civil ya ha plasmado en un informe incongruencias en las explicaciones que se están dando sobre la soldadura rota que se renovó en teoría en mayo de 2025. ¿Por qué digo en teoría? Porque en Libertad Digital ya hemos publicado un documento del Gobierno donde reconocían que buena parte de las obras de la línea Madrid-Sevilla no se habían terminado ya no en mayo de 2025, ni siquiera en junio de 2025. El informe revela, y lo pone más clarísimo, en ejecución de obra. Con lo cual, a estas alturas no sabemos ni qué estaba terminado, ni qué se supervisó, ni cómo se supervisó, si sobre obra cerrada, sobre una evolución, lo cual sería una irregularidad absoluta. Bueno, pues la Guardia Civil desvelando incongruencias en la soldadura rota, y mientras Óscar Puente lanzando estas declaraciones. Interpreten ustedes. ¿Qué es lo que hace Adif? Adif levanta un plano, caracteriza las muestras que recoge, las documenta, las fotografía y se las lleva a la base de Hornachuelos. ¿Dónde está el error de Adif? A posteriori, probablemente no comunicárselo a la autoridad judicial con carácter inmediato. Pero yo creo, sinceramente, que Adif no ha actuado de mala fe, no ha considerado en ningún momento, como se ha dicho, que se estaba llevando pruebas que son relevantes para la investigación, en la medida en que ni Guardia Civil ni CIAF las han considerado necesarias. Claro, una vez que se las habían llevado, ¿qué vas a considerar? Pero es que esto es surrealista. O sea, dice, ¿cuál es el error? ¿Pero cómo que error? O sea, que se han plantado allá de madrugada, sin respaldo judicial, sin autorización, y con una advertencia de la Policía Judicial, es decir, de la Guardia Civil, de no toquéis el material, han enganchado los trozos de vía, se los han llevado, a las 48 horas ya tenían preparada una disculpa, que la tenía preparada ya Comunicación de Adif, que la sacó y que dijo, no, es que lo hemos hecho para que no acabe en un vertedero. No, en un vertedero no, iba a acabar destrozado por ustedes. Sí, claro, entonces había 40 muertos. Entonces estamos hablando de estas horas, ¿vale? Y lo primero que piensa Adif, lo más importante, es ir a recoger trozos de la vía y llevárselo a Madrid, sabiendo a la perfección, ¿no?, que va a haber una investigación a todo terreno de todas las autoridades públicas. Y no sé si os habéis fijado, pero Puente, cuando las cosas se tuercen, cuando está en dificultad, saca una voz de ovejita maja, ¿no? O sea, ¿os habéis fijado? No, pero era a posteriori, claro, se han equivocado. A mis amigos de Libertad Vegetal, de Diojete y del debacle. Porque luego cuando tiene que rugir,
sí que le sale. Es que es muy grave, es muy grave. Es que claro de lo que estamos hablando es algo tan grave como llevarse, evidentemente, las pruebas, además, FETEN, clave, fundamentales. No puede decir el ministro Puente con esa vocecilla, es verdad que lleva así un poco como de escolar pillado en falta o en un renuncio, decir que, no, bueno, total, al fin y al cabo, ellos se lo llevaron con buena intención, pero por favor, con buena intención, la policía se lleva la pistola del crimen con buena intención y no se la da al juez. ¿De qué me está usted hablando? Es un choteo, además un choteo de algo tan grave como los muertos que evidentemente tenemos que tener todos, y él el primero, en mente. ¿Por qué? Porque esto es una burla absoluta, no ahora puede venir con este relato. Ahora me suena a disculpa muy cutre, lo digo porque, vamos a ver, la juez en estos momentos tiene que evaluar si eso es un robo de pruebas, obstrucción a la justicia y destrucción de material probatorio. ¿Y quién lo ordenó? Claro, para analizarlo, lo primero que tiene que evaluar, que vamos a ver, Óscar Puente, pues algo de lectura jurídica, poco, pero algo tiene. Él sabe que van a tener que evaluar el dolo. Ya no está negando el hecho. Está admitiendo que se llevaron trozos de vía. Solamente está yendo a intentar impedir la investigación diciendo, juro por Snoopy y por mi madre 300 veces, lo juro de verdad que no nos lo llevamos con intención. Sí. Es decir, está yendo a un discurso que se lo han preparado de un despacho jurídico para decir, por favor, intentad entorpecer la investigación, porque como se vea la más mínima intención, van a ir a por vosotros y os van a empurar que no os vais a ni haber enterado. O sea, cuidado porque el discurso tiene un matiz jurídico que me imagino que no es suyo, que se lo ha preparado un abogado de verdad, pero lo que les están diciendo es intentar parar la investigación como sea. Claro, hacia el que no ha sido intencionado. Y por eso el documento, el papel que sacaron, diciendo que, bueno, que en efecto, que al final ese trozo de vía, pues bueno, que se ha llevado con cuidado y con... Mira, ahí no me creo nada. O sea, Adif, en ese momento la estrategia de Adif, bueno, del Ministerio, era dilatar los tiempos de la misma manera que ocurrió con el tema del apagón. Entonces, la mejor manera para dilatar los tiempos era efectivamente llevarse la vía. Llevarse las pruebas. Esta vez no le ha salido bien la jugada porque las empresas involucradas, sobre todo Irio, y por otro lado, digamos, digamos, los técnicos del sector han saltado con muchísima más contundencia que lo que ocurrió durante el apagón. Y entre otras cosas, y los de la comisión. Decenas de... La comisión, claro, evidentemente, la comisión. Ahí la desautorización fue tan vigorosa, tan fuerte, que entonces no le quedó más remedio. Me has recordado, Luca, una declaración de Óscar Puente. ¿Os acordáis? Cuando luego hemos visto... La primera semana era un corderito. No, y que la investigación ha ido rápida. Y él decía, va a tardar. Sí, van a ser meses. Al principio hablaban de 60 días. Dice, claro, estás enviando a los de Adif si va bien 3 meses. Claro. Dice, bueno, ¿pero qué es esto? Vamos a publicidad, volvemos rápido. Les leo otra de las noticias de lo que está ocurriendo en estos momentos con el tema de Irán. Hezbolá, otros terroristas, se unen a la guerra con misiles y drones contra Israel, que ha respondido bombardeando Beirut. Hablamos en nada con representantes de Israel. Las 10:05, las 9:05 en Canarias. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Ignacio Escudero, bienvenido. Buenas noches. Bueno, pues vamos a dar la última hora sobre lo que está ocurriendo en Irán, que no sería tanto en Irán, sino de lo que está haciendo Irán. La Guardia Revolucionaria iraní asegura, veremos si es cierto, pero aseguran ellos que han conseguido cerrar de facto el estrecho de Hormuz. Una medida del régimen iraní en un punto clave para el comercio del petróleo. Por el estrecho de Hormuz pasaban 20 millones de barriles al día. La Guardia Revolucionaria ha anunciado además que incendiarán cualquier barco que intente cruzarlo. Bueno, y el gobierno israelí ha confirmado la muerte en el Líbano del líder de la inteligencia de Hezbolá. Se trata de Hussein Makel, responsable de inteligencia de la banda terrorista, y desde Israel aseguran que su próximo objetivo es el líder de Hezbolá, Naim Qassem, y que invadirán por tierra el sur del Líbano si fuera necesario. Mientras en España el Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado que está trabajando en la evacuación de los españoles que se encuentren en Oriente Medio bloqueados por la situación. Y el PP pide al gobierno que no oculte información sobre Adamuz y piense en las 46 víctimas mortales. La petición se produce tras el último informe de la Guardia Civil en el que le pide a la CIAF que amplíe su información sobre las incongruencias detectadas en las soldaduras de la vía del tren a su paso por Adamuz. Por ello, la vicesecretaria de Salud y Política Social del Partido Popular, Carmen Funes, ha pedido que el Ejecutivo no se convierta en un gobierno de ocultación. Cuando las familias de esas 46 víctimas estén viendo cómo una jueza amonesta al gobierno porque se han llevado material necesario para la investigación, cuando la Guardia Civil está pidiendo más información sobre lo que allí ocurrió, ¿qué estarán pensando esos familiares?
La candidata del PP a la Junta de Extremadura, María Guardiola, se presentará mañana a la primera sesión de investidura, una sesión que arranca sin acuerdo entre PP y Vox. El debate de investidura en Extremadura arranca mañana a las 5:30 de la tarde tras agotar María Guardiola todos los plazos legales para intentar cerrar un acuerdo. Sin embargo, 2 meses y medio después de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, PP y Vox siguen sin pacto. Todo apunta a que Vox votará en contra en la primera votación del miércoles, donde se requiere mayoría absoluta. Si no la consigue, habría una segunda votación el viernes en la que bastaría con una mayoría simple. Sobre esto, escuchen lo que ha dicho hace poco el líder de Vox, Santiago Abascal, en un acto de campaña en Castilla y León. Pero nosotros queremos gobernar para cambiar las cosas, para que haya un cambio de rumbo. Lo que le pasa al PP es que le gusta estar en los gobiernos. Estar en los gobiernos, calentando la silla, puede no significar nada. Llegan allí, prometen el oro y el moro, y solo nos traen una de esas cosas, y luego no cambian nada. El PP, por su parte, asegura que seguirá negociando con discreción para lograr un gobierno conjunto. Bueno, y David Sánchez se ha presentado por fin en la audiencia de Badajoz para recoger la citación de su juicio. Acompañado de su abogado, y a primera hora ha acudido el hermano del presidente del gobierno a recoger la citación de su juicio por prevaricación administrativa y tráfico de influencias por la consecución de su puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz. El juicio será del 28 de mayo al 4 de junio y la declaración de David Sánchez será en los 2 primeros días. En la causa hay imputadas 10 personas más, incluido el exsecretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Hoy en el mundo, Trump y Netanyahu son una amenaza para la seguridad. Lo son. Una guerra ilegal y bombardeos que están matando a civiles en el pueblo iraní no es la respuesta que necesitamos. No la es. Por tanto, urge más que nunca la desescalada, urge el alto el fuego de todas las partes implicadas y urge más que nunca que la Carta de Naciones Unidas vuelva a ser respetada y aplicada en el mundo. Pues nada, la frase de Yolanda Díaz, que por lo visto le debe parecer mucho mejor que tú ataques a asesinos, a tiranos, a teocracias, le debe parecer mucho mejor que esos tiranos, asesinos y teocracias asesinen a la población. Le debe parecer muchísimo mejor, porque vamos, yo es que no le recuerdo ni una sola declaración de Yolanda Díaz pidiendo algo parecido a una medida contra los asesinos iraníes. Nada, absolutamente nada. Bueno, nos está escuchando ya Rosa Rigía. Rosa, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Carlos. Vicepresidenta de ACOM, experta en temas israelíes. Yo citaba antes una de las noticias, Hezbolá. Los asesinos de Hezbolá, la banda terrorista de Hezbolá, se ha unido a la guerra. El objetivo suyo es Israel. Está lanzando misiles y drones contra Israel. Israel ha respondido bombardeando Beirut. ¿Qué puede ocurrir, Rosa? Bueno, pues creo que esto era una situación que era bastante esperable. La verdad que sabemos que Hezbolá es uno de los principales proxies de Irán en la región, muy cercano a Israel, hace frontera del norte, y tiene una capacidad armamentística superior quizás a otros, y ha tenido mucho apoyo de Irán durante muchísimos años, financiando y dando escuela a las milicias de Hezbolá. Pero también es cierto que Hezbolá queda muy debilitada después de las diferentes contiendas que ha llevado a cabo Israel contra ellos durante los 2 años de la guerra de Gaza. Y bueno, es un escenario peor. Obviamente los ciudadanos en Israel están bajo un estado de alarma constante desde que inició esta operación de Israel y Estados Unidos contra Irán. Es esperable que ocurran estas y otras cosas, pues Israel tratará de minimizar los daños de los civiles. Están todos, la mayoría de la gente ya está en los refugios, los que tienen en casa, y los que no tienen en las casas, que recordemos que en Israel todas las casas a partir de 1 año tienen la obligación de tener una habitación, digamos, armada, hormigonada, para evitar al máximo cualquier daño. También es cierto que los misiles de Irán no son los misiles de Hezbolá, o sea, la capacidad armamentística de Irán es mucho mayor, entonces algunos de los impactos que hubo ayer y en la noche en Jerusalén incluso en Israel, han sido más potentes que en otras ocasiones, ¿no? Y ha habido varias víctimas civiles. Pero, como te digo, es esperable, esto es una guerra, no podemos ser tampoco naif, y tenemos que entender que atacar a la cabeza del pulpo hace que los tentáculos se muevan, ¿no? Y yo creo que ahora entramos en un periodo peligroso. Irán va a intentar todo lo que pueda contra Israel. También es cierto que al estar debilitado, porque ha sufrido
en los ataques quirúrgicos que ha hecho Israel hace unos meses y en estos últimos 2-3 días, incluyendo también la colaboración americana, y ahora ya se están uniendo otros países, pues hará que se vayan debilitando. Pero te digo, es un momento complicado porque cuando uno cuando un animal se siente herido, se defiende como puede y pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Y yo creo que esto es algo que tenemos que tener también y quiero apuntar en España también, ¿no? Hemos escuchado, Rosa, antes a Yolanda Díaz diciendo que aquí el peligro, por lo visto, no son los financiadores de asesinos ni los asesinos, que el problema es Trump y Netanyahu. Vamos a escuchar a Yone Belarra, que habla, dice, a ver si nos van a atacar a nosotros. Dice, mientras que ataquen a Israel, pues mira, chico. De confirmarse lo que han publicado algunos medios de comunicación, que la base de Rota ha sido un centro logístico clave para esta intervención militar ilegal, el presidente Sánchez no solo nos está poniendo en riesgo, sino que nos está convirtiendo en un objetivo de guerra. Yo creo que la gente tiene derecho a saber la verdad, porque el presidente Sánchez habla de paz, pero hace la guerra. Por cierto, Sandra, titular en Libertad Digital en este momento. Sí, Irán agradece a Sánchez que no permita a Estados Unidos usar las bases españolas. La Embajada de Irán en España ha emitido un comunicado, ha escrito también a través de sus redes sociales y dice pues que reconoce plenamente y respeta esta posición que está en consonancia con el derecho internacional. O sea, Rosa, nos felicita Irán, nos felicitaron los hutíes, Hamas, también nos felicitó Hamas. No sé si falta alguien por felicitarnos de los malos. También, no te olvides, Carlos, que la hemos tenido por aquí este fin de semana y nuestro presidente está encantado porque ya debe ser lo poco que le queda de la farándula que no sea española que admire a este hombre, ¿no? La verdad que nos hemos convertido en el gobierno más desleal y menos confiable de Occidente, y este es un daño difícilmente reparable para todos los españoles. Y Pedro Sánchez hace mucho que no es presidente de todos los españoles, creo que no es presidente ni de los que le votaron siquiera, pero bueno, en cualquier caso, tenemos que ser muy conscientes que el daño internacional que Pedro Sánchez nos está haciendo es tremendo. Estamos poniendo geopolíticamente a España en una situación muy complicada, por ejemplo con Marruecos, que este es un tema tremendamente polémico en España, pero sinceramente, ¿quién es que le estamos regalando a Marruecos toda la autoridad y toda la complacencia de todos estos países? Porque ¿quién va a estar encantado? Estados Unidos, y al final su gran aliado está siendo Marruecos y no España. Esto vamos a explicarlo, Rosa. Nos estamos convirtiendo en el eje del mal, pero que ya casi en la cabeza del eje del mal. Vamos a explicarlo bien porque hay gente que por argumentos de bondad, por argumentos de que las democracias liberales tienen que vencer frente a las tiranías, por estos argumentos no los conseguimos conmover. A ver si lo conseguimos conmover por un argumento puramente egoísta. Lo que está explicando Rosa en este momento es una cosa muy básica. Estados Unidos necesita aliados estables que frenen el avance del yihadismo. Marruecos se le ha ofrecido en bloque. Y Marruecos le está ofreciendo, y dirá la gente, ¿la estabilidad de una dictadura? Bueno, pero es que Estados Unidos lo que quiere es saber que hay alguien que te frena el yihadismo. Y nosotros lo que estamos no ofreciendo, sino precisamente lo que estamos mordiendo, es la presencia en España de bases diseñadas, entre otros motivos, para eso. Estamos destrozando la credibilidad de España como aliado de Estados Unidos y de las democracias liberales y, por tanto, le estamos llevando a Estados Unidos a que se entregue en cuerpo y alma a Marruecos. Si Marruecos tiene todo el respaldo internacional y, en concreto, de las grandísimas potencias, Marruecos, evidentemente, se sentirá con fuerza para lanzar el jaque, por ejemplo, contra Ceuta, por ejemplo, contra Melilla, y ya veremos si acaba ahí. Correcto. Por eso que es que este presidente está haciendo el peor de los favores a España. Ya no te estoy hablando ni de geopolítica internacional o de cómo uno quiera ver el panorama del bien y del mal, sino como propios españoles. Es que todo lo que está haciendo Sánchez, no sé si ya responde a una huida hacia adelante como hemos visto en otras ocasiones, o ya de verdad que es que este hombre se ha lanzado a los brazos del mal. Obviamente parte de su gobierno, con los que está aliado, fueron financiados por Irán, forman parte no solo del wokismo, sino de la peor alianza, la alianza de civilizaciones de nuestro otro querido presidente Zapatero, que nos ha llevado por el absoluto camino del mal. España se está posicionando, es que hay que decirlo con estas palabras, es que nos acabamos de posicionar del lado de los que hace menos de un mes han matado a 40.000 personas en 2 semanas, que más de los que murieron en la guerra de Gaza, que hemos estado aguantando titulares, gente echándose las manos a la cabeza constantemente por las muertes, desgraciadas muertes, porque estamos en una guerra y no podemos ser ilusos. Claro que hay muertes en las guerras, pero es que un régimen que ha utilizado todo el aparato estatal para oprimir a su población civil
hace 3 semanas ha matado a 30.000, 40.000 o 50.000 personas en 2 semanas. Y de estos tipos que han salido las imágenes en la tele, que están colgando a mujeres, están colgando a civiles, a niños, están matando a niños porque no quieren una teocracia, porque llevan 40 años aguantando el régimen de los ayatolás y están hartos. Y están saliendo a la calle. Y a esa gente sí hay que darle apoyo, porque después de que caiga, va a tardar, pero cuando caiga, porque las raíces son profundas, un régimen tan autoritario y tan teocrático como el régimen iraní no cae en 2 días. O sea, las raíces son profundas y yo creo que es probable que sea una guerra pues quizás más larga de lo que nos gustaría, pero sobre todo necesitamos el apoyo y necesitamos apoyar a la disidencia interna, a la población civil, porque ellos son los que tienen que construir el próximo Irán. Y eso es lo que nos va a dar estabilidad en la región, porque un punto importante también a recordar, Carlos, hoy es que Irán se ha convertido casi en el principal o en el único actor que impide la paz y la estabilidad en la región. Lo hizo y fue el que empezó y el que instigó los ataques del 7 de octubre después de los acuerdos de Abraham. Sí, y en estos días le hemos visto atacar a todos los países cercanos, a todos sus países supuestos amigos, ¿no? O a Irán, a Kuwait, a Arabia Saudí, a Qatar, Emiratos, incluso Emiratos, que bueno, que quizás sean los que están un poco intentando salirse de la liga, pero al final son países que son amigos, que se han defendido durante muchísimo tiempo, que han incluso, que ya te digo que esto hace un tiempo que dejó de pasar, han defendido la causa palestina y se han dado cuenta que es todo un enjambre de odio y de antioccidentalismo. Rosa, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Carlos. José Alejandro. No, yo estoy totalmente de acuerdo en que esto es muy grave. Quiero decir, la situación la actitud del gobierno español, la actitud de Pedro Sánchez, en un momento tan delicado, porque no sabemos lo que va a durar la guerra, no sabemos cómo se va a extender, no sabemos cómo va a terminar. En estos momentos en Washington, claro que se mira en la lista de quién está y quién no está, y resulta que cuando miras Europa y miras la OTAN, el único que sale diciendo, yo no colaboro, porque es que hemos visto hoy hasta Grecia se ha ofrecido a enviar material militar si es necesario. Dices, bueno, que la gente se está movilizando, por supuesto, las grandes potencias europeas, Alemania, Francia, Inglaterra. Ahora estamos absolutamente solos. ¿Eso le puede dar algún rédito político a Pedro Sánchez? No lo sé, lo dudo, me da la sensación de que no. Pero está prácticamente sentenciado. Ha puesto la proa a Washington hacia el señor Pedro Sánchez. No porque sea, y tiene razón lo que dice Luca, no porque sea fundamental el papel de España en esta historia, es simplemente porque, oye, ¿quién está con nosotros y quién está con el eje del mal? ¿Y quién se ha alineado directamente en contra de Occidente? Pues léenos los señores declaraciones de de Marco Rubio, porque esto parece que se acelera y que va a más. Dice el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio que los golpes más duros del Pentágono contra Irán están aún por venir y que la siguiente fase de ataques que prepara Washington será aún más severa. Pero ojo, porque además hace una reflexión que a mí me parece muy interesante. Dice que lo que está haciendo ahora mismo Estados Unidos es negar a Irán la capacidad de usar misiles balísticos para amenazar a sus vecinos, a las bases americanas y su presencia en la región. Y por eso lo que dice es que lo importante ya no es quién gobierne realmente en Irán. No dice, aunque nos gustaría ver un nuevo régimen, la realidad es que sin importar quién gobierne este país dentro de un año, lo importante es que no tendrá estos misiles balísticos ni estos drones para amenazarlos. Luca. Bueno, a ver, yo creo que Estados Unidos es consciente, saben perfectamente que un país de 100 millones de habitantes con un régimen que lleva gobernando, ¿cuánto? 30, 40 años, o sea, no lo derrocas de la noche a la mañana. Entonces yo no sé si ellos están pensando a un planteamiento un poco al estilo venezolano, o sea, alguien que al fin y al cabo, pues con una cierta continuidad, y por ahí van las amenazas de estamos dispuestos a llevar soldados en el terreno, porque entiendo que esto puede quizás remover por dentro el régimen y aislar, digamos, los más duros y aplicar, en fin, a favorecer a algunos sectores que de alguna manera pues se comprometan a mantener una posición de alguna manera más, en fin, filo-occidental o a no ser, digamos, como ha sido hasta ahora el régimen, y de paso, evidentemente, cortar el grifo del petróleo a China, que es la gran madre de los corderos. Ahora bien, sobre el tema de Sánchez, muy rápidamente. Sánchez, cuando lo de Israel y de Gaza, enseguida se posicionó en contra de Israel, porque Sánchez, al fin y al cabo,
ahí vio que la respuesta de Israel iba a ser muy, muy contundente en Gaza y que por lo tanto esto habría activado determinadas opiniones públicas en contra de Tel Aviv. Y hizo, digamos, un cálculo de cinismo puro, o sea, le daba absolutamente igual que si el atentado del 7 de octubre, que le servía únicamente a él para posicionarse en lo que es un tablero político aprovechando la cuestión internacional. Y creo que ahora lo que piensa Sánchez es que, como los demócratas en Estados Unidos están pidiendo en el Congreso que se haga una votación para reprochar a Trump haber activado, digamos, una guerra sin haber permitido el permiso al Congreso, pues está más o menos en lo mismo. O sea, se está únicamente posicionando porque él aplica la ley de vamos a dividir y una vez que dividimos a través de la polarización yo ocupo uno de estos dos segmentos. Y lo hace desde la política internacional a la nacional. Le importa absolutamente un bledo lo que es el papel de España, lo que puede ser el futuro próximo con respecto a Marruecos, la estrategia, las alianzas con Estados Unidos. Otra cosa es que este cálculo le salga muy mal en función de lo que ocurra con la Unión Europea. Ricardo González Mangas, bienvenido. Buenas noches. Pues en medio de esto, ¡paf!, los Goya. Y allá que van y sueltan frases del estilo de no vamos a cambiar el mundo. No, pero la bolsa de las subvenciones sí. Y dice, pero no podemos mirar hacia otro lado. No ni nada. No ni nada. ¿Y qué han dicho ustedes sobre el tema de Irán? ¿Qué han dicho ustedes históricamente sobre el tema de ETA? ¿Qué han dicho ustedes sobre todo lo que está ocurriendo? No, Palestina, Palestina, Palestina. Bueno, exactamente, ¿en qué situación de subvenciones nos dejan estos señores? Situación financiera por parte del Estado bastante buena. Digamos que tiene un exceso el cine español en general de financiación pública. Hay que tener en cuenta algún dato importante. Por ejemplo, según un informe del Instituto Juan de Mariana, se ha registrado una importante bajada de la asistencia a los cines. Si en 1966 se vendieron más de 100 millones de entradas para ver cine español, en 2024 esa cifra cayó a 13,6 millones, de 100 a 13,6. También es verdad que el impulso de las plataformas audiovisuales tiene su papel, pero lo más importante también en estos años es que ha aumentado masivamente las subvenciones públicas. En 1994 se destinaban 19 millones de euros en ayudas directas. En el 2014 creció esa cifra a 61 millones y en 2023 hemos llegado a más de 152 millones de euros. Entre el 2013 y el 2023, el Ministerio de Cultura ha dado 823 millones de euros. Otro de los problemas añadidos es que hay un muy bajo retorno vía IVA. Por cada euro recaudado en IVA, el sector recibió 35 en ayudas. Y a más estrenos, menos recaudación, porque en 2016 se estrenaron 168 películas españolas y tuvieron 111 millones de recaudación en taquilla. En 2025 esa cifra pasó a 364 estrenos, es decir, hemos pasado de 168 a 364, pero la recaudación ha bajado de 111 a 85 millones de euros. Porque viven de la subvención de arriba abajo, porque si no tú me dirás cómo se estrena eso. Las subvenciones juegan un papel muy importante. Y sí, todo básicamente el único. Sí. Ahora, por el camino hay que reconocer que, oye, tienen frases brillantes. Otra de las frases en la gala de los Goya. Nos parecía importante recordar al público de 2026 que Franco fue un dictador. ¿En serio? Dios bendito, qué alarde, Todavía estamos así. Buah, y luego dicen que no aprovechan las subvenciones, míralos. Y Carlos, el grito, uno de los gritos más reproducidos, digamos, de la gala fue este. ¡Buenas noches! ¡Viva Palestina libre! El grito de Alba Flores cuando salía a recoger su premio, pero también es verdad que ha habido alguna voz discordante y esto lo tenemos que contar. Por ejemplo, esto que dijo el artista Aldo Comas y la actriz Macarena Gómez. Vamos a escuchar a Aldo Comas. Yo no he oído a nadie hablar de los 50.000 muertos que han habido los últimos 2 meses en Irán. Nadie habla de ello. Veo muchos pins de todo, pero de eso no lo sé. Quizá también hemos de acabar con regímenes teocráticos que asesinan a sus poblaciones.
Macarena Gómez estaba a su lado y apoyó las palabras que decía su compañero Aldo Comas, y la verdad es que han sido los únicos que se han referido directamente al tema de Irán. Me imagino que son los únicos que se han referido y en breve los apartarán o de la gala o de las subvenciones, o les caerá la del pulpo o le demostrará la dictadura, porque acaban de descubrir que Franco fue un dictador. Lo que todavía están por descubrir es que lo que ellos practican es una dictadura con respecto a productores independientes. Eso todavía no lo han descubierto. Porque claro, con el sistema que se han montado de yo me llevo las subvenciones, expulsan a quien les da la gana. Y no hemos hecho referencia a las chapitas. Que todos ¿Qué decían las chapitas? Pues, no, la chapa sí nos la dieron en la... no, la chapa la dan siempre. Las chapitas que llevan en las solapas. Dan una chapa que no es ni normal. Palestina libre, final genocidio... de Irán nada. De Irán nada. De la narcodictadura venezolana nada. El cine español es Santiago Segura. De la invasión rusa a Ucrania nada, ¿verdad? Vale, de la suelta de asesinos etarras nada. Ah, vale, porque son libres, ¿no? Y de la corrupción tampoco. Como el sol cuando amanece, yo soy libre, sí. ¿Queréis saber cuánto muy ganó rápido, que nos tenemos que ir a publicidad. ¿Cuánto ganó el cine italiano el año pasado frente a los 85 millones del español? En Italia fueron 496 millones. Anda. Solo una película ganó 76 millones. Es que el cine italiano es bastante... Es que, vamos a ver, pero alguien tendrá que decir que el cine que se hace en España en estos últimos años es una horroroso. Puedes llamarle una porquería y quedarte bien a gusto. No hay como poner una losa de subvenciones encima de algo para que no crezca ni la hierba. Claro. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida y hablamos con otra de las losas que tenemos aquí, con Carlos Urquijo. Hablamos de la losa de lo que está ocurriendo en el País Vasco. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.